Bueno, durante el encuentro sincrónico, entonces recordamos lo que era una combinación y lo que era una permutación y la diferencia entre estas dos. También socializamos cuáles eran las pautas y requisitos para enviar los retos matemáticos, que en total fueron 4 propuestos para el tercer periodo. Igual les comparto esta presentación para que recuerden cómo los deben enviar. Luego socializamos el concepto de lo que es un diagrama circular, que es otra forma de representar información obtenida en una encuesta. Tenemos presente que una encuesta es una serie de preguntas que se le hace a un grupo de personas y que estos datos se deben registrar para posteriormente compararlos. En un diagrama circular, la información se representa mediante partes de un círculo, las cuales se denominan sectores circulares. De pronto ya hemos escuchado mucho de esos diagramas de círculos. Vamos a observar un ejemplo para entenderlo mejor. Samantha preguntó a sus 32 compañeros de clase acerca de su atracción preferida. Los resultados los representó mediante el siguiente diagrama. La pregunta para esta encuesta pudo ser entonces: ¿cuál es tu atracción preferida? A lo que ellos respondieron de la siguiente manera. Por ejemplo, si analizamos este diagrama, vemos que el sector que más espacio tiene, que más espacio se lleva, como en las fracciones que más espacio abarca, es el amarillo, que representa a los estudiantes, a los compañeros de Samantha, que eligieron como atracción preferida las sillas voladoras. Luego vemos que esta parte, que sería un cuarto del diagrama, sabemos que un cuarto es cuando fraccionamos, dividimos la unidad en 4 partes y tomamos solo una de esas partes. Entonces, un cuarto en azul. Y el azul representa la atracción de las montañas rusas. Luego comparamos y podemos identificar que estas dos partes tienen la misma medida. En el púrpura serían los niños que votaron por Barco Pirata y en el verde los que votaron por la Rueda de la Fortuna. A simple vista podemos entonces afirmar, a partir de esta gráfica, que la atracción preferida entre los compañeros de Samantha es las sillas voladoras. Luego, la atracción que menos eligieron fue el Barco Pirata en púrpura y la Rueda de la Fortuna en verde. A partir de ese diagrama también nos dan estas afirmaciones en el ejemplo. Con base en el diagrama circular podemos afirmar que la mitad de los estudiantes prefieren las sillas voladoras, en este caso 16 estudiantes. ¿Por qué? Porque si observamos, esta mitad está dividida entre varios colores, pero esta otra mitad, este otro medio, está todo en color amarillo. Eso quiere decir que la mitad de los 32 estudiantes elige las sillas voladoras como su atracción preferida. Si dividimos 32 entre 2 nos da 16. Corroboremos. Tomamos una cifra, ya que la división es de una cifra. 3 lo podemos dividir entre 2, sí, porque el 3 es mayor y esa es la única condición, que el dividendo sea mayor. ¿Cuántas veces debemos de multiplicar o repetir el 2 para que llegue al 3? Una vez. 1 por 2, 2. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. 3 menos 2, 1. Luego bajamos el número 2 porque a 1 no lo podemos seguir dividiendo entre 2 ya que es menor. Bajamos el siguiente, que sería el 2, nos queda el número 12. ¿Cuántas veces debemos de multiplicar el 2 para que llegue a 12? 6 veces. 6 por 2, 12. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y realizamos la resta. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Nos da como resultado 16, tal y como en la afirmación nos lo indica. Corroboremos la siguiente afirmación. La cuarta parte de los estudiantes prefieren la montaña rusa, en este caso 8 estudiantes. Observamos que la cuarta parte, ya que si dividimos todo el diagrama, todo el círculo en 4 partes y tomamos una de esas, sería una cuarta parte. Y al dividir 32 dividido entre 4 nos da como resultado 8. ¿Por qué? Tomamos una cifra del dividendo, ya que es una división de una cifra, porque el divisor es de una cifra. Al 3 lo podemos dividir entre el 4, no, porque el 3 es mayor, entonces tomamos las 2. ¿Cuántas veces debemos de repetir el 4? ¿Cuántas veces lo debemos de multiplicar para que llegue al 32? 8 veces. 8 por 4,
multiplicamos por 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24 y 8 por 4, 32. Colocamos este número bajo el número que estamos dividiendo y restamos. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0 nos da como resultado 8. ¿Qué quiere decir? Que un cuarto de estas personas que votaron son 8 compañeros de Samantha. 8 compañeros de Samantha prefieren la montaña rusa. Y por último, esta otra nos indica 4 estudiantes contestaron que prefieren el barco pirata y otros 4 prefieren la rueda de la fortuna. ¿Por qué podemos deducir esto? Porque si este un cuarto que tomamos representa 8 personas, eso quiere decir que este otro cuarto son 8 personas. Y si comparamos estos dos sectores, tienen la misma medida, están divididos en la mitad. Es decir, que este es 4 y estos son otros 4 compañeros. Si sumamos los dos, nos da 8, que es lo que mide o lo que representa un cuarto. Por eso entonces pudimos identificar que 4 previene el barco pirata y 4 la rueda de la fortuna. Y así entonces analizamos lo que es un diagrama circular. Más adelante vamos a observar cómo construirlos. Vamos también a trabajar lo que son los diagramas de líneas, que son diagramas estadísticos que permiten representar una variable que presenta una variación a través del tiempo. En un diagrama de línea, los datos se representan mediante puntos unidos por segmentos. ¿Qué nos querrán decir cuando nos dicen que un diagrama de líneas nos permite representar una variable que presenta una variación? ¿Qué quiere decir eso entonces? Vamos a recordar qué es una variable. Una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. En el caso de una encuesta, entonces esta sería la cualidad que se está investigando. Y cuando nos dicen que varía a través del tiempo, es decir, que cambia. Vamos a observar un ejemplo para que entendamos mucho mejor esto de las variables y de cómo se representan en un diagrama de líneas. Vamos a tener en cuenta para este ejemplo esta situación. Ejemplo, en un parque de diversiones se debe realizar un estudio acerca de la cantidad de personas que ingresan diariamente. Para esto se obtuvieron los siguientes datos. Se realizó una encuesta, la encuesta entonces fue estudiar cuántas personas van ingresando en cada uno de los días. Tenemos acá en la primera fila el nombre de los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, los 7 días de la semana. Y abajo lo relacionamos con el número de personas que ingresaron al parque cada uno de los días. Por ejemplo, el lunes ingresaron 60 personas, el martes ingresaron 100 personas, el miércoles 80 y así sucesivamente. Podríamos decir de esta tabla que el día en que menos ingresan personas es el lunes porque es el número menor y el día en que más ingresan personas es el domingo porque es el número mayor, 200, entre los que están en la tabla. ¿Cómo representaríamos eso entonces en un diagrama de líneas? Vamos a observar paso por paso cómo elaborarlo. Tenemos el paso 1. De acuerdo con la situación, ponemos un título a la gráfica. Ese sería el primer paso. ¿Cuál sería el título más acorde a lo que se está representando en la gráfica? Entrada al parque temático. Recuerden que este título debe ser muy coherente con la gráfica y no muy alejado de lo que se quiera dar a entender con el diagrama o con la gráfica. Entrada al parque temático. Luego nos indican en este mismo paso que debemos trazar dos ejes. Recuerden que durante el primer periodo aprendemos que eran los ejes de una gráfica porque practicamos el diagrama de barras. En este caso lo vamos a hacer para el diagrama de líneas. Sería el eje vertical y el eje horizontal. El paso número 2, ya realizamos este. El paso número 2 es dividamos cada eje según una escala de numeración y ubiquemos los puntos que relacionan los datos de la tabla. Por ejemplo, en el eje vertical vamos a ubicar la escala de numeración respecto a la cantidad de personas que ingresan cada día. Por ejemplo, el número menor es 60 y el número mayor es 200.
Vamos acá a dividir por partes la cantidad de personas, teniendo en cuenta que debemos iniciar desde el 0 y debemos terminar en el 200 porque es la cantidad mayor. Por ejemplo, para agilizar el proceso no colocamos de uno en uno, sino que podemos ir colocando de 50 en 50. 50, 100, 150 y 200. Ya acá dividimos el eje vertical, ubicamos los números. En el eje horizontal podemos poner entonces, para relacionarlo, los días. Lunes, luego hacemos otra rayita martes, luego colocamos miércoles y así vamos ubicando todos los días. Acá nos indican que debemos entonces hacer que coincida el lunes con la cantidad de personas que ingresaron. Por ejemplo, el día lunes ingresaron 60 personas. Trazamos una línea punteada desde la etiqueta en el eje horizontal de lunes y otra línea punteada desde el número 60. En la intersección entre ambas líneas colocamos el punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el lunes ingresaron 60 personas. Entonces yo debo fijarme que coincida el número 60 en el eje vertical, el 60 estaría por acá, y el día en que ingresaron esas personas, que sería lunes, que está en el eje horizontal. Entonces hacemos que coincidan. La idea es que estas líneas no se vean muy reteñidas, sino que se vean punteadas así, que se vean muy claras, para que no nos confundamos. Lo que sí se debe visualizar y ser muy evidente es el punto donde coinciden estas dos características, estas dos cualidades, que sería acá. Luego, por ejemplo, el martes van 80 personas. Observamos dónde quedaría el número 80, que sería más o menos por acá, y hacemos que coincida con el día martes, porque fue el día en que ingresaron esas personas. En el punto donde coinciden, donde se unen estas dos características, trazamos. El paso número 3 nos indica, unimos los puntos formando una línea poligonal. Como les venía mostrando en el paso número 2, que coincida la cantidad de personas con el día en que ingresaron esas personas. Por ejemplo, para el martes ingresaron 100 personas. Hacemos que esta línea coincida con el día martes y en el punto donde se cruzan, donde se unen, trazamos un punto. Por ejemplo, para el día del miércoles ingresaron al parque 80 personas. Hacemos que coincida ese número, que quedaría más o menos por acá, con el día miércoles. De esta manera. Y donde se cruzan, donde se juntan, trazamos un punto. Luego, para elaborar lo que nos indican en el punto 3, debemos entonces primero observar dónde queda cada punto en los días que nos indican, y luego unimos y nos va a quedar como resultado final esta gráfica de líneas, teniendo en cuenta el proceso que desarrollamos acá y en los dos pasos anteriores. Para practicar esto, entonces vamos a utilizar la herramienta de Excel. Quien no la tenga disponible lo hace en el cuaderno y posteriormente me envía evidencias fotográficas de cómo lo desarrolló. Yo les voy a ir orientando para quienes lo desarrollaron en Excel y quienes lo deben desarrollar en el cuaderno. La situación que debemos graficar es la siguiente. ¿Cuáles productos y servicios financieros puedo utilizar? Por eso era tan importante que desde un inicio de la clase observáramos el concepto de algunos términos como medios de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ya que vamos a integrar estos saberes del diagrama lineal y diagrama circular con el proyecto de economía. En este periodo se trata sobre los medios de pago. Entonces, la indicación que nos dan acá, los medios de pago se deben utilizar de acuerdo con la compra realizada para que la transacción sea segura y para evitar sobrecostos por su uso. Es decir, en cada situación nos debemos de concientizar si es necesario utilizar de pronto el efectivo o la tarjeta de crédito. Por ejemplo, ¿en qué caso es más factible utilizar el efectivo? Cuando el costo es poco. Y la tarjeta de crédito cuando el precio por un servicio o un bien es muy alto, si aumenta.
Respecto a eso, nos exponen la siguiente situación. Las estudiantes del grado cuarto realizan una encuesta a 34 personas de su familia sobre el uso de algunos medios de pago en la familia, teniendo